Buenas noches, mi nombre es Miguel Cortés y mi proyecto es un circuito cargador de baterías automática. Es un sistema diseñado para cargar baterías de manera eficiente, deteniendo la carga cuando la batería está completamente cargada o la entrada tiene sobrecarga dependiendo del ajuste. Por ejemplo, a este circuito le puse que cuando detecte más de 5 voltios corte fluido. Bueno, cuando la batería está descargada, el relé se activa conectando la fuente de alimentación a la batería. El LED verde se enciende, indicando que la batería está cargándose. Una vez que la batería alcanza el voltaje de carga completa, el transistor BC547 se satura, activando el relé. Esto desconecta la fuente de alimentación de la batería y el LED azul se enciende, indica que la batería está completamente cargada. El circuito lleva varios componentes electrónicos. Cada uno de los componentes tiene un propósito específico. Por ejemplo, el transistor BC57 es un transistor NPN de propósito general que utiliza comúnmente en aplicaciones de conmutación y amplificación. En este circuito actúa como un interruptor. Controla el encendido y el apagado del relé en función del estado de carga de la batería. Cuando la tensión de la batería alcanza un cierto nivel, el transistor se satura, permitiendo el paso de corriente y activando el relé. Aquí tenemos dos LED, uno verde y uno azul. Esto lo utiliza en el circuito para detectar, por ejemplo, el LED verde indica que la batería se está cargando. Este LED se ilumina cuando el relé está activo y la corriente está fluyendo hacia la batería. El LED azul indica que la batería está completamente cargada o que la carga está completada y el circuito se ha desconectado de la alimentación de la batería para evitar la sobrecarga. También tenemos un diodo 5408. Este es un diodo rectificador de alta corriente utilizado para prevenir el fluido inverso de corriente desde la batería al circuito cuando no está cargada. Este diodo protege el circuito y a la batería de posibles daños que podrían ser causados por inversión accidental de polaridad o flujo de corrientes inverso. También tenemos el diodo 40007. Es un diodo rectificador de propósito general, ya bien conocido, que se utiliza para protección contra inversión de polaridad y picos de tensión. En este diseño, este diodo protege el circuito de conmutación de relé de cualquier pico de voltaje inducido cuando el relé se apaga. Esto es conocido como un diodo de rueda libre. También tenemos la resistencia de 220 ohmios, que se utiliza para limitar la corriente de paso a través de los LED y otras partes del circuito. Específicamente esta resistencia está en serie con el LED azul para protegerlo de recibir demasiada corriente, lo cual lo puede dañar. También tenemos la resistencia de un kilo ohmio que se utiliza para limitar la corriente de la base que entra al transistor 547. Aquí tenemos un potenciómetro de 10K que se utiliza para ajustar el umbral del voltaje que queramos utilizar. Ya. Ahí también tenemos el relé de 5 voltios, que es un interruptor electromecánico que se utiliza para conectar o desconectar la fuente de alimentación a la batería. Y está en función de la señal del transistor 547. Cuando el relé está activo, permite que el flujo de corriente desde la fuente de alimentación hacia la batería para cargarla. Cuando el relé se desactiva, interrumpe el flujo de corriente para evitar la sobrecarga de la batería. Bueno, este diseño garantiza una carga segura y automática de la batería, protegiendo tanto a la batería como los componentes del circuito de posibles daños. Muchas gracias.